Esta clase es sobre el tema evaluación del estado nutricional. Veremos las particularidades del crecimiento y desarrollo y estará dividida en 4 secciones. Esta es la primera sección. Esta clase pertenece a la asignatura Fisiopatología y Nutrición Materno-Infantil de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Católica del Uruguay. En primera instancia definiremos lo que es crecimiento y desarrollo y que se puede definir como un conjunto de cambios somáticos y funcionales que se producen en el ser humano desde su concepción hasta su adultez. El concepto de crecimiento y desarrollo implica una visión dinámica, evolutiva, prospectiva del ser humano y una característica diferencial en la asistencia del niño. Por lo tanto, es algo que exclusivamente vamos a considerar en todo lo que es la nutrición pediátrica, que no va a ser lo mismo, por supuesto, cuando se hace atención nutricional a adultos. Diferenciemos entonces lo que es crecimiento de lo que es desarrollo. El crecimiento es cuantitativo y es el proceso de incremento de la masa de un ser vivo que se produce por el aumento del número de células o masa celular. En cambio, el desarrollo es algo cualitativo. Son cambios cualitativos y también es un proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus sistemas a través de los fenómenos de maduración, diferenciación e integración de funciones. Bueno, para evaluar el estado nutricional tenemos 5 grandes pasos a seguir, que son, primero, la medición antropométrica, aplicando adecuadas técnicas de antropometría. Vamos a acompañar esta clase también de un video que fue diseñado por la Organización Mundial de la Salud, donde explica claramente cómo aplicar las técnicas antropométricas y también cómo manejar y calibrar instrumentos. Bueno, luego que se aplica una adecuada técnica antropométrica, vamos a utilizar diferentes indicadores antropométricos que son los que nos van a permitir hacer un diagnóstico de la antropometría. Luego esos indicadores se compararían con un patrón de referencia, que a continuación también vamos a hablar qué patrón de referencia estaremos utilizando, y se interpretan los resultados con una diferenciación si el resultado es a nivel individual o si es a nivel poblacional. En este curso nos vamos a referir explícitamente a la interpretación de resultados a nivel individual. Bueno, ¿cuáles son las medidas antropométricas que vamos a utilizar? El peso, la talla o la longitud, y acá vamos a hacer la primera diferenciación. Hablamos de longitud cuando estamos refiriéndonos al menor de 2 años y la técnica antropométrica adecuada es medirlos acostados. Y hablamos de talla o estatura cuando estamos frente al mayor de 2 años, que lo mediríamos en posición parado. Otra de los indicadores es el perímetro cefálico y también podemos medir e integrar a las medidas antropométricas la circunferencia del brazo y algunos de los pliegues cutáneos. Bueno, en cuanto a técnicas antropométricas, es fundamental que los instrumentos de medición estén en correcto estado y calibrados. Debe aplicarse la técnica en forma adecuada y realizarla por personal capacitado o personal que se capacite para ese fin. Y el otro elemento a considerar, que la lectura y el registro sea apropiado. ¿Cuál es el valor de la antropometría? Bueno, es un componente importante para efectuar el diagnóstico antropométrico certero y tomar decisiones pertinentes. Y para ello se requiere que las mediciones se realicen con calidad en la técnica, teniendo en cuenta que a veces unos gramos en cuanto al peso o unos centímetros en cuanto a la talla
nos pueden estar cambiando el diagnóstico antropométrico, que es una de las bases del diagnóstico nutricional, y este a su vez está incorporado en lo que es el diagnóstico en salud. Entonces, para eso precisamos estar adecuadamente entrenados y aplicar las técnicas apropiadas para que el resultado sea lo más acertado posible y adecuado a lo que es la realidad. Bien, en cuanto a índices antropométricos, ¿cuáles estaríamos utilizando? Y después vamos a ver para qué edad serían más apropiados unos u otros. Utilizamos el peso para la edad, esto es comparar el peso con la edad que tiene el individuo, y aquí la mayoría de las veces vamos a usar la edad cronológica, que es aquella edad que se obtiene de acuerdo a la fecha de nacimiento. Vamos a ver más adelante que hay algunas circunstancias que utilizamos otras edades. Por ejemplo, cuando veamos adolescentes, vamos a ver algunas consideraciones con respecto a eso. Y cuando más adelante se vean patologías, también hay algunas patologías que la edad se calcula de una forma diferente a lo que es estrictamente la edad por fecha de nacimiento. La longitud para la edad, repetimos, en el menor de 2 años. La talla para la edad, o estatura para la edad, en el mayor de 2 años. Y después las relaciones entre el peso y la talla o longitud. Y ahí sería el peso para la longitud o talla, el índice de masa corporal para la edad. Esto es importante tenerlo en cuenta. El índice de masa corporal se va a calcular igual que en el adulto, el peso sobre la talla al cuadrado, pero en pediatría siempre es importante que tengamos en cuenta que el índice de masa corporal normal no es un valor fijo como es en el adulto, ni tampoco las alteraciones, sino que el índice de masa corporal siempre se va a considerar según la edad del individuo, y de allí veremos cuáles serían los puntos de corte o los puntos de corte de los indicadores que nos están diagnosticando alguna patología o la normalidad. En cuanto a perímetros o circunferencias, tenemos el perímetro braquial para la edad, y en cuanto a pliegues, pliegue cutáneo del tríceps también para la edad, o pliegue cutáneo subescapular para la edad. Estos son los principales índices y son los que el patrón de referencia que vamos a usar para trabajar en todo lo que es pediatría en niños sanos, que es el patrón elaborado por la Organización Mundial de la Salud, contempla y tiene tablas y curvas tanto de percentiles como de desvíos estándar, que son los que nos van a servir para efectuar diagnósticos. El peso para la edad. ¿Qué representa? Es la masa corporal total alcanzada según la edad cronológica. Uno de los problemas que tiene es que no discrimina componentes corporales. No sabemos si ese niño tiene mucha masa grasa, o si es un peso para la edad alto, si tiene más masa muscular, o sea, no nos discrimina estos componentes. Y tampoco en el caso de edemas, así que podríamos, y que es algo raro, más aún en nuestro medio, pero estar frente a una desnutrición proteica o kwashiorkor, y el peso para la edad no nos sería capaz de identificar que allí hay un edema. Es adecuado sí para detectar niños con bajo peso. Es inadecuado para identificar niños con sobrepeso y obesidad, porque en realidad está mirando el peso de acuerdo a la edad y no lo está comparando, por ejemplo, con la estatura. Además de que tampoco, como decíamos, ya es capaz de identificar los diferentes componentes del cuerpo. No discrimina si el resultado es debido a situaciones presentes o pasadas. Es una medida que nos está indicando solamente cómo está el peso según la edad cronológica del individuo. ¿Cuál es la utilidad?
En menores de 2 años es de utilidad debido a que la variación del peso es sensible en periodos cortos. En niños mayores a esa edad no permite diferenciar si las variaciones son debido a situaciones presentes o pasadas. Es recomendado como el índice más útil en el seguimiento del lactante, especialmente durante los 12 primeros meses de vida. Así que, en realidad, cuando estamos evaluando algo que se relaciona con el peso, en el primer año de vida, nuestro principal índice va a ser el peso para la edad. Ahora veamos la longitud o talla para la edad. Bueno, que mide el crecimiento lineal alcanzado fundamentalmente por el tejido óseo y está de acuerdo a lo que es la edad cronológica. Cuando estamos frente a una carencia nutricional, la talla se va a afectar más tardíamente que el peso. O sea, frente a un déficit de nutrientes, especialmente voy a nombrar lo que más habitualmente podemos encontrar en nuestro medio, que es déficit calórico. Lo primero afectado es específicamente la reserva grasa, o sea, el organismo de todos, y bueno, los niños, tienen una reserva grasa que se va a utilizar a medida que el organismo la requiera. O sea, si no se cubre con la alimentación el requerimiento calórico, lo primero que se va a afectar es esa reserva grasa. ¿Y en qué se va a traducir? Bueno, en un déficit de peso. Pero una vez que ese mecanismo se puso en movimiento, lo siguiente que hace el organismo es tratar de evitar situaciones que le ameriten un mayor gasto calórico. Y ello es el crecimiento. Entonces, ¿qué sucede? Se enlentece el crecimiento. Y en ese momento sería que se empieza a afectar la talla. Por eso decimos que se afecta más lentamente o más tardíamente que el peso. Bueno, y su déficit puede relacionarse con deficiencias acumulativas de la salud y la nutrición a largo plazo. Entonces la talla nos está mostrando más lo que no dijimos recién, no nos mostraba el peso, nos muestra algo de la historia nutricional. Se puede llamar un índice que muestra desnutrición crónica. Y bueno, y mide el efecto prolongado de agentes desfavorables sobre el crecimiento. Puede afectar definitivamente si el déficit ha sido temprano, severo, prolongado, y eso se refleja en la historia nutricional del niño. Y ahí es cuando podemos estar frente a una talla alterada o una talla baja, que también definiremos más adelante. El peso para la longitud o talla, bueno, esto ya es un índice que nos está relacionando los dos de estos componentes. El peso de acuerdo a la estatura o la longitud. Es adecuado para identificar malnutrición por déficit o por exceso. Es independiente de la edad porque uno está relacionando los dos componentes. Refleja el estado nutricional actual y permite hacer un diagnóstico de desnutrición o sobrepeso al momento de efectuar la medición. Otro índice que nos relaciona el peso con la estatura es el índice de masa corporal, que recuerden que siempre se hace en relación a la edad. Refleja reserva energética, tampoco expresa composición corporal, puede ser una dificultad, pero al igual que en los adultos, es el índice de masa corporal, eso de hacer el peso sobre la talla al cuadrado, correlaciona bastante bien con porcentaje de tejido adiposo. Por eso es especialmente útil para diagnosticar sobrepeso y obesidad. La utilidad del índice de masa corporal es que se relaciona con composición grasa y con trastornos metabólicos secundarios a la obesidad. Permite evaluar el efecto arrastre de la obesidad desde la infancia hasta la adultez. Bueno, y seguiremos con la segunda parte a continuación.